Bueno, muy buenos días. Continuamos en esta búsqueda, en esta práctica, en esta tarea, en este ejercicio que iniciamos la semana anterior acerca de la oración. Ya durante mucho tiempo atrás, nuestra iglesia Lighthouse ha estado o hemos estado ejercitándonos en la oración, pero a veces hemos llevado tanto tiempo esto delante de la presencia de Dios que no hemos encontrado la respuesta o no hemos encontrado la salida o no hemos encontrado sino que no hemos visto que el Señor responda o atienda nuestras rogativas que durante tanto tiempo hemos llevado delante de su presencia. Pues en la semana anterior nuestro pastor César Garzón estuvo compartiendo acerca de los 7 pasos para que nuestra oración fuera más efectiva delante del Señor. Y es que muchas veces venimos delante del Señor y oramos y repetimos y clamamos y hacemos tantas o sin número de cosas que a veces en tan corto tiempo podremos lograr que sea más efectiva esa oración que tal vez si duráramos 3-4 horas haciéndolo, ¿sí? Entonces, apoyados y afirmados en este libro, el autor es Kenneth Hagin y su nombre es La oración que prevalece. En esta semana vamos a ejercitarnos, y antes de iniciar con el estudio de esta semana o el video de esta semana, esto es práctico, ¿no? O sea, lo que se compartió en la semana anterior es práctico para desarrollarlo y llevarlo a cabo todos los días en nuestra oración de 6 de la mañana a 7 de la mañana que estamos llevando a cabo, ¿sí? Entonces, yo espero que usted haya encontrado esa respuesta que estaba buscando delante del Señor con esos 7 pasos que nuestro pastor nos compartió en la semana anterior. A mí me corresponde esta semana y vamos a ver la oración que abre el cielo. ¿Sabían que hay una oración que abre las puertas del cielo? Esa es la oración o esos son los pasos que vamos a ver en este día, y es que tenemos que tener en claro que Jesús, esa es la llave que abre las puertas del cielo a nuestro favor. Es por medio de Jesús, o es a través de Jesús, es esa llavecita que nos abre esa puerta en la oración. Así como cuando usted necesita esa llave para ingresar a su casa, si no tiene el duplicado o si tal vez el duplicado se quedó encerrado y usted no tiene esa llave, no va a poder ingresar a su casa. Lo mismo sucede con su vehículo. Hoy en día pues hay muchos vehículos avanzados que nos dicen no necesitas utilizar su llave, pero sí necesita tener la llave en su bolsillo para poder ingresar a su vehículo. Se necesita tener de dichas llaves para poder tener el acceso o el ingreso a diversos lugares a los cuales nosotros frecuentamos, tales como nuestra casa, nuestro automóvil y muchos otros lugares más. Asimismo, nosotros necesitamos una llave para ir ante la presencia de nuestro Dios, y esa llave es nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver en el libro de Juan, en el capítulo 16, y vamos a leer el verso 23 al 24, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea trayendo discernimiento y moviéndose en su casa, en su hogar, y que pueda ayudarnos a comprender más estas cosas ocultas que tiene Él preparadas para cada uno de nosotros. Dice el verso 23: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Qué dice ahí? Que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. O sea, quiere decir de que podría decirlo de la siguiente forma: hemos durado tanto tiempo orando y clamando, sí, haciendo, eso es lo que debemos hacer, ¿cierto? Porque esa es nuestra comunicación con el cielo, con nuestro Padre Celestial. Nuestro diálogo continuo es la oración, y de esta forma nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Pero nos dice el Señor Jesús aquí, hablando a sus discípulos, les dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibís, para que vuestro gozo sea cumplido, ¿cierto? Entonces Jesús es nuestro mediador, Jesús nuestro intercesor, Jesús nuestro abogado, ¿cierto? Ahí podemos ver a Jesús obrando de estas tres
en estas tres partes o en estos tres puntos en específico, que va a ser nuestro mediador, ¿cierto? Pero también que va a ser nuestro intercesor, pero también que va a ser nuestro abogado, lo vemos reflejado en este texto, ¿cierto? Si queremos que nuestras oraciones alcancen el trono, debemos hacerlo de acuerdo a las reglas dispuestas en la palabra. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si queremos que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor, debemos hacerlo más alineados con la palabra, ¿cierto? Más conscientes de lo que en la palabra está escrito, más conscientes de lo que dice la palabra. ¿Y qué nos dice la palabra? Que de cierto digo que todo cuanto pidieres, ¿qué me dice ahí? Que todo, ¿cierto? No dice algunas cosas sí, algunas cosas no, o en esto te voy a responder o en esto no te voy a responder, ¿cierto? El Señor nos dice que todo cuanto pidiéremos al Padre. ¿A quién le tenemos que pedir? Al Padre. Pero lo tenemos que hacer ¿en qué? En el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. O sea, como que ahí está la llave o el secreto, ¿sí? Que venimos y pedimos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te pido que mi familiar sea sano. Padre, en el nombre de Jesús te pido que traigas ese empleo que tanto he deseado y el cual usted conoce que está en mi corazón, ¿cierto? En el nombre de Jesús te lo pido. Y ahí está Jesús actuando de una forma de mediador, y también está actuando como la llave que va a abrir la respuesta para nuestras vidas. Pedir al Padre en el nombre de Jesús es la llave que abre el cielo a nuestro favor. ¿Cuántos deseamos que el cielo se abra a nuestro favor en diversas áreas de nuestras vidas, en diversas necesidades de nuestras vidas que estamos atravesando o que estamos viviendo en estos tiempos? Usted podría en este tiempo decir, y su oración podría ser en este tiempo: Señor, en el nombre de Jesús deseo que se abran las compuertas del cielo y que derrame, Señor, de tu paz a favor de nuestra nación Colombia, a favor de nuestra nación, de nuestra ciudad de Bogotá, a favor de mi familia, Señor. Que en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que se vaya el terrorismo, que se vaya la delincuencia, que se vaya el hurto, que se vaya todo este sinnúmero de cosas que se ha levantado, ¿cierto?, en estos tiempos. Esa podría ser nuestra oración, que nosotros cuando vengamos al Padre en el nombre de Jesús, esa llavecita que usted introduce, que es el nombre de Jesús, pueda abrir el cielo a nuestro favor. Dice que Él abre las compuertas del cielo a nuestro favor, a tu favor y a mi favor, para diversas situaciones, para diversas áreas de nuestras vidas. Señor, en el Padre, en el nombre de Jesús, te pido que más sabiduría venga sobre mi vida, más inteligencia, más prudencia, ¿cierto? Y un sinnúmero de cosas que podrían suceder en medio de nuestras vidas. Tenemos en claro que Jesús es esa llave, ¿sí? La llave que nos abre las compuertas del cielo para que nuestro Padre Celestial derrame esa bendición hasta que sobre y abunde, tal y cual como lo dice Juan en el capítulo 16, el verso 24. Pero suele pasar, o nos suele suceder, que a veces tenemos unos errores que cometemos en ciertos momentos que oramos o nos presentamos ante nuestro Dios, ¿cierto? Pedimos al Padre, pero no en el nombre de Jesús. ¿Suele pasar? Nos suele pasar muchas veces. Padre nuestro, deseamos que se haga tu voluntad. Padre nuestro, Señor, que traigas paz sobre esta nación. Padre nuestro, que tú me concedas ese empleo al cual le he estado pidiendo, le he estado rogando durante mucho tiempo. Padre nuestro, que sea tu sabiduría puesta en mi vida. Padre nuestro, ¿cierto? Pero falta algo en esa oración que pedimos al Padre, pero no en el nombre de Jesús. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te pido que establezcas tu reino en nuestra nación Colombia. Ahí ya cambia, es diferente, ¿cierto? Entonces, errores que cometemos, que pedimos al Padre, pero no en el nombre de Jesús. Pedimos a Jesús y no al Padre. Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús, que se sane mi familiar. Jesús, que en el nombre de Jesús se sane. Jesús, que se establezca tu reino. Jesús, que se establezca tu sanidad. Jesús, que se establezca tu palabra. Jesús, que se hagan tantas cosas en tu nombre, Jesús. Pedimos a Jesús y no al Padre. Entonces,
recordémoslo que tenemos que pedir al Padre, pero en el nombre de Jesús. Y de esta forma podríamos hacerlo lo mismo o a lo anterior que les acabo de compartir o les acabo de decir. Padre nuestro que estás en el cielo, que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue a la cruz, el cual sufrió por mis pecados, el cual su sangre derramó por mí y su vida por mí entregó, declaro, Padre, que en el nombre de Jesús habrá sanidad en mi familia, física, emocional, habrá sanidad espiritual, porque muchas veces estamos enfermos espiritualmente. Sí sabía que muchas veces nos podemos enfermar espiritualmente cuando comenzamos a que las cosas se vuelvan costumbre, religiosidad, rutina en nuestras vidas. Y lo que queremos buscar con estos tips para la oración es que no se vuelva una oración de rutina, de costumbre, como un lorito que todos los días repetimos y repetimos y repetimos, no, sino que nuestra oración cause efecto, que nuestra oración traiga respuesta sobre nuestras vidas, y esa respuesta la obtendremos cuando lo hacemos de manera correcta, tal y cual como les hablaba anteriormente. Si queremos que nuestras oraciones alcancen el trono, debemos hacerlo de acuerdo a las reglas dispuestas, quiere decir de acuerdo a la palabra, y la palabra que nos dice que todo cuanto pidiremos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a conceder, Él va a traer la respuesta, Él va a traer el resultado a nuestras vidas, ¿cierto? Estamos en los errores que cometemos muchas veces. Un tercer error que tenía ahí era que pedimos pero dudamos, ¿cierto? Eso nos suele pasar. Muchas veces o en ciertos momentos de nuestras vidas venimos delante del Señor, sea la hora que sea del día, sea la hora de la noche que sea, venimos delante de Él, pedimos, ¿cierto? Señor, te pido, Padre eterno, que mañana, Señor, en esta hoja de vida que voy a llevar a ese trabajo, se haga tu voluntad. Pero ¿será que sí me van a llamar? Ay, pero ¿será que sí diligencié bien la hoja de vida? Ay, pero yo coloqué tal vez, como que estamos pidiendo en el momento, estamos clamando al Señor en el momento, pero también hay duda en nuestros corazones. Pedimos, pero dudamos. ¿Será que sí el Señor me va a dar ese trabajo o será que no me lo va a dar? ¿Será que el Señor sí me va a sanar o será que el Señor no me va a sanar en estos tiempos tan difíciles, tan complejos, tan complicados? ¿Será que sí el Señor va a hacer un milagro tan sobrenatural en medio de nuestras vidas aún en estos tiempos? Pero la palabra que dice en el verso 24, pedid y recibir. Debemos pedir, pero también estar confiados, estar seguros que vamos a recibir lo que usted está pidiendo, ¿cierto? Es diferente, la oración cambia, porque ahí se activa esa medida de fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones, esa semilla que es tan pequeña como un grano de mostaza, pero en el momento en el cual usted viene delante del Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaro que el día de mañana ese empleo va a ser para mí en el nombre de Jesús, ¿cierto? Estoy creyendo, estoy convencido. Ya son palabras que confirman mi oración, son palabras positivas, pero inclusive a veces estamos orando con una actitud positiva y al rato nosotros en nuestras mentes se maquina, ay no, yo creo que ese trabajo no va a ser para mí. Pues yo pasé esa hoja de vida ahí por si acaso, por si algo, pero yo no creo que tenga el perfil como para alcanzar dicho empleo o dicho trabajo, ¿cierto? Entonces nosotros mismos a veces pedimos, pero nos falta algo, y eso es algo que usted y yo ya tenemos porque el Señor Jesús lo ha puesto en cada uno de nosotros y es una medida de fe. Pedir, pero cree que lo vas a recibir. Necesitamos pedir, pero también creer que lo vamos a recibir, porque pedimos con fe, lo que les acabo de decir anteriormente. Necesitamos venir delante de su presencia, pedir de acuerdo a nuestra necesidad. Es más, como hijos de Dios, como creyentes, como estudiosos de la palabra, ya sabemos qué pedir y ya sabemos qué dice en la palabra. No vamos a pedir
mientras preparaba este tips, pensaba en algo, y es que el Señor sí nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Dice que Él va a suplir todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice que un deseo que hay en su corazón es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, pero no vamos a pedir, Señor, es que necesito un arma. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús necesito un arma porque es que tengo un enemigo que me está haciendo daño, que me la está montando, que me está criticando, que me está señalando. Lógicamente que el Señor no va a conceder esas peticiones porque van contrario a lo que dice su palabra, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra arma para el cristiano? La palabra. La Biblia, esa es nuestra mejor arma. Entonces, ¿cómo sería nuestra oración? Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea rema para mi vida, que tu palabra me examine, que tu palabra me ayude a ser mejor cada día para yo poderle hablar a aquella persona que me está señalando, que me está criticando, para yo tener las palabras correctas para poderle hablar a esta persona, ¿cierto? De esta forma podría ser más efectiva nuestra oración. Como les decía, vamos a pedir de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, para el bien, para hacer el bien, para hacer el bien a nuestro prójimo, para ser mejores sacerdotes de nuestro hogar, para ser mejores jefes, pero también para ser mejores empleados en lo que hacemos, ¿cierto? Ahí hay otro puntico, y es que nuestro gozo debe ser rebosante, ¿cierto? Ya vimos que Jesús es la llave que nos abre esa puerta a la oración, que cuando vengamos delante de su presencia o delante de nuestro Padre, debemos decir en el nombre de Jesús, Señor, que sea sano mi familiar, con fe, declararlo con fe, ¿cierto? Pero aquí hay otra que es un gozo rebosante, ¿cierto? Dice Juan 16:24, pedid y recibiréis para que nuestro gozo sea cumplido, ¿cierto? Ahí dice la escritura, lo dice ahí en el capítulo que estamos estudiando en este día. Hay un gran gozo o una gran satisfacción muy grande cuando vemos que nuestro Padre contesta nuestras oraciones. No sé a usted, pero realmente en mí sucede un motivo de alegría, un motivo de gozo, un motivo de regocijo, un motivo de adoración, un motivo de alabanza, un motivo de honra delante de nuestro Dios, cuando usted clama a Él y encuentra, y ve la respuesta, la ve físicamente, cuando usted viene delante de Él y clama porque se le dé aquel trabajo, o por situación económica, y el Señor suple esa situación económica, porque tal vez en este día no tenías alimento y usted clamó al Señor y el Señor envió a una persona y trajo el alimento para ese día. En nosotros debe haber satisfacción, debe haber gozo, un gozo cumplido. ¿Y qué es lo que desea el Señor? Que cuando pidamos y recibamos, Él lo hace con el fin de que nosotros estemos alegres, de que nosotros estemos gozosos, ¿cierto? Tal y cual como lo dice su palabra, ¿cierto? De que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza en todo tiempo y en todo momento, ¿cierto? En momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de lluvia, pero también en momentos soleados, en momentos de frío, pero también en momentos de calor, que ese gozo realmente se vea reflejado. ¿Saben qué sucede? Que a veces venimos al Señor, ay Dios, pero es que tanta lluvia y ese frío tan tremendo que hace en Bogotá, ya es hora de que se apiade de nosotros y envíe el sol y envíe calor prácticamente nosotros mismos nos estamos perdiendo el gozo por una lluvia que el Señor sabe que es necesaria. O estamos perdiendo el gozo por un sol que el Señor sabe que es necesario, porque, Él sabe cómo hace sus cosas, Él sabe cómo operar y Él sabe cómo obrar, ¿cierto? En medio de este mundo. Y Él lo que desea es que nuestro gozo sea cumplido cuando venimos delante de Él con una oración que queremos que Él responda. Él sí quiere responderlas y Él es el más interesado en responder nuestras oraciones, porque en la medida en la cual responda, ¿sabe qué sucede? Que a veces Dios responde nuestras oraciones y aún continuamos en la tristeza.
A veces Dios responde lo que le clamamos y aún continuamos bravos, enojados, porque tal vez demoró un poco de tiempo, o sea, no fue en el tiempo que nosotros queríamos, ¿cierto? Porque a veces queremos que sea ya y así como una varita mágica que sucedan las cosas. Todo tiene su proceso y dice el mismo Señor que todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿cierto? Habrá tiempo para todo, pero lo que el Señor desea o el interés más grande de Él es responder nuestras oraciones para que nuestro gozo sea cumplido, ¿cierto? Hay una, como les hablaba, que había una satisfacción grande y un gozo grande cuando vemos que nuestro Padre responde nuestras oraciones. ¡Wow! Eso es tremendo, eso es motivo de alegría, eso es motivo de salir gritando y decir gloria a Dios, aleluya. Hace un tiempo en mi vida sí sucedió una situación que durante mucho tiempo estuve atado a una deuda de una tarjeta de crédito. ¿Sí? Mucho tiempo, muchos años, yo pagaba y pagaba y pagaba y cuando conocí del Señor aún todavía estaba en ese proceso de estar pague y entre más pagaba, perdón, como que más se me subía la cuenta, más se me subía la cuenta. Pero un día el Señor suplió y clamé al Señor y suplió esos recursos para yo poder ir y pagar el total de esa deuda. Cuando yo pagué el total de esa deuda, me encontraba, era una tarjeta de Éxito, me encontraba pagando, no tengo nada en contra de los almacenes Éxito, no me vayan a malinterpretar. Ahorita ustedes dirán, no quiero tener esa atadura del demonio, fuera demonio, no, para nada eso, sino que tal vez una mala administración que yo tuve en mi vida y estaba atado a una deuda, pero en el momento cuando Dios suple ese recurso para yo poder pagar esa deuda, mi forma de expresarlo fue delante de la gente salir gritando y diciendo, gloria a Dios, gracias Señor, ¿cierto? Porque sucedió gran gozo en mi vida y no me importó quién me escuchara, no me importó quién estuviera en mi entorno. Y ese es el gozo que el Señor quiere que tengamos, que cuando Él responda, pero aún todavía muchas veces responde y aún nosotros, bueno, pues no lo hizo como yo quería, pero bueno, sí, ahí respondió, ahí trajo los recursos que yo necesitaba. Ahí me pagó esa tarjeta de crédito que durante tanto tiempo. No, Él lo que desea es que nuestro gozo sea cumplido y el gozo del Señor debe ser expresado físicamente. Nosotros debemos expresarlo con nuestra actitud, ¿no? Bueno, sí, Señor, ya lo hizo una vez. Eso yo ya sé que usted lo hace una vez y otra vez. Yo ya he visto los milagros del Señor. O sea, prácticamente que no sea como que eso se vuelva costumbre en nuestras vidas, las respuestas que Dios trae para cada uno de nosotros. Ejemplo, cuando oramos por un familiar y esté sano. Cuando usted clama al Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que en el nombre de Jesús mi familiar sea sano y vino sanidad sobre su familiar, ¿cierto? ¿Cómo sería la forma de expresar usted esa gratitud delante del Señor? Con gozo, con regocijo, con sencillez de corazón, con humildad, con alabanza, con adoración, ¿cierto? Cuando oramos por un trabajo y se abre dicha puerta de empleo, ¿cierto? Dicha puerta que tal vez en algún momento no pensábamos llegar a este puesto o no nunca me imaginaba estar ahorita donde yo me encuentro, ¿cierto? Pero todo esto es gracias a Dios, ¿cierto? Cuando oramos por un hijo rebelde y este cambia, ¿cierto? Es transformado de la noche a la mañana. Usted está clamando al Señor todos los días en Lighthouse de 6 a 7 de la mañana y este varón o esta mujer cambia, ¿cierto? Porque hay veces entran en una etapa de la adolescencia en la cual son rebeldes, no quieren escuchar nada, no quieren atender nada, no quieren recibir el consejo, ¿cierto? Entonces, cuando esto sucede en medio de nuestras vidas, ¿cómo lo expresaríamos? Yo diría que wow, Señor, gracias, gloria a Dios, aleluya, Señor, bendito Padre Celestial, y me gozo en la presencia del Señor, y eso es lo que el Señor desea, que su gozo sea cumplido, y por eso Él desea, y es el más interesado en atender y en responder nuestras oraciones. Cuando permanecemos gozosos, mantendremos fortalecidos, ¿cierto? El gozo es lo que nos mantiene fortalecidos porque lo dice Nehemías 8:10, que el gozo de Jehová es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Cuando estamos o vivimos en ese gozo sin importar si llueve, si hace sol, si dicho trabajo se nos dio
o no se nos dio, ¿cierto? Porque puede ser de que todavía no sea el tiempo para acceder a este trabajo, ¿cierto? Que demore un poco de tiempo. Hay una canción de un hombre muy reconocida que dice que esperar en Dios es un poco difícil, ¿cierto? Porque a veces nos desesperamos, pero el Señor quiere que en medio de aguardar, en medio de la espera, estemos gozosos, estemos alegres. Que si usted pasó la hoja de vida y en la tarde lo llamaron, aló Carlitos, no podemos darte el empleo por X o Y circunstancia. X. Ay, bueno, gracias Señor, gloria a Dios porque tú tienes algo mejor para mí, porque tienes algo mejor preparado para mí y tal vez esta no era la puerta que usted quería o que el Señor quería abrir para nuestras vidas, ¿cierto? Entonces es diferente. Porque hay dos diferencias, ¿cierto? Porque a veces nos entristecemos con facilidad porque el Señor no nos concede en el momento que nosotros lo necesitamos y entonces muchas veces hasta cuestionamos. Pero ¿dónde se encontraba usted, Señor, cuando yo vine delante de usted y clamé? ¿Dónde estaba? ¿Por qué mi oración no fue escuchada? ¿Por qué mi clamor no fue escuchado? Tal vez hemos perdido el gozo por una circunstancia o por una dificultad o porque no nos dieron el empleo o porque tal vez que no se sanó mi familiar. Entonces perdemos el gozo con facilidad y el Señor quiere que permanezcamos en ese gozo, o sea, que sea un gozo permanente. Entonces yo puedo deducir de que hay diferencia entre el gozo y la alegría. Gozo es del Señor y es permanente, o sea, es un gozo que permanece para siempre, que la lluvia o que el mucho llover o el mucho hacer frío no le va a quitar ese gozo, ¿cierto? Cuando usted demoró tiempo alistándose para ir a aquella entrevista y salió usted de su casa y el carro lo chispeó o está lloviendo muy duro, no llevó el paraguas, se le dañó el peinado, se le dañó el maquillaje, entonces con facilidad perdemos el gozo. No, antes debemos ser con más positivismo, ir a esa entrevista laboral, ¿cierto? Porque es un gozo que viene de parte del Señor y que es permanente. No me imagino al Señor un día, ay, hoy estoy triste. ¿Y por qué estás triste, Señor? Porque Olmer tenía que buscarme hoy en oración a las 6 de la mañana y por estar durmiendo no se levantó y estoy triste porque Olmer no se levantó. ¿Se imaginan al Señor en esa? Uy, no, pero hoy estoy alegre, hoy estoy feliz porque Olmer sí se levantó a la oración a las 6 de la mañana y me está buscando. En él no hay sombra de variación. En Él no hay cambios debido a que nosotros le busquemos o no le busquemos. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Inclusive nuestra necesidad es, o la necesidad es nuestra, ¿cierto? De buscarle continuamente, de buscarle frecuentemente, ¿cierto? Entonces es un gozo permanente, no es un gozo que hoy sí y mañana no, que hoy estoy feliz y mañana no, que hoy amanecí bravo y mañana amanecí feliz. No, debe ser un gozo permanente. No le estoy diciendo que como seres humanos en algún momento de su vida no se vaya a angustiar, no se vaya a preocupar, no se vaya a afanar, no se vaya a entristecer, pero el gozo del Señor debe ser mayor que eso que estás atravesando. El gozo del Señor debe ser mayor que la situación. El gozo del Señor debe ser continuo, para siempre, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que a veces, estamos en el gozo o estamos en la alegría, porque la alegría proviene del hombre, se lo puedo asegurar. ¿Por qué le digo que proviene del hombre? Si usted tal vez se encuentra en un momento triste, ¿cierto? Y viene alguna persona y trae un detalle ante usted o trae un presente ante usted, ay, usted se alegra en ese momento. Ay, muchas gracias, Marita, por ese regalo, por ese detalle. Ay, no me lo esperaba. Y su semblante cambia, ¿cierto? Su estado de ánimo cambia, pero, escúcheme, cambia por un momento, ¿cierto? Viene del hombre o la tenemos cuando recibimos algo. Esta es variable. ¿Por qué le digo que es variable? Porque en el momento usted se alegró, compartió con Marita, compartieron un tintico, compartieron un tiempo especial, alegres, sonrientes, felices. Y cuando se fue María, vuelve usted a lo mismo. Vuelve a esa situación en la cual usted estaba triste, estaba agobiado, estaba angustiado y vuelve a hacer en su mente la situación que usted estaba atravesando, ¿cierto? Entonces la alegría es momentánea,
no es permanente, porque usted todo el día no, "Ay, ¿cómo está Marita? ¿Cómo está Yanesita? ¿Cómo estás?". Usted todos los días no va a permanecer de esta forma, ¿cierto? Es una alegría que a veces viene de parte del hombre, pero Dios quiere que tengamos gozo, no alegría. Claro, usted va a estar feliz. Cuando usted está en el gozo representa alegría y felicidad. Nuestro gozo no será cumplido si tenemos problemas financieros, podría ser, ¿cierto? Podría suceder de que en un momento nuestro gozo no sea cumplido porque tal vez tenemos problemas financieros y no ha sido resuelta esta situación. Nuestro gozo no será cumplido si tenemos recibos por pagar y no hay el recurso, no hay el dinero para pagar dicho recibo, para pagar dicho servicio que tal vez nos van a cortar si no lo hemos pagado. Tal vez nuestro gozo no sea cumplido. Y Dios desea que usted tenga para pagar ese problema financiero, para resolver ese estado financiero. Ese es el deseo de Dios y por eso Él desea que nuestro gozo sea cumplido y por eso cuando venimos delante de Él en el nombre de Jesús, que es la llave que abre la puerta de la oración, entonces Él va a abrir las compuertas del cielo y va a derramar esa bendición hasta que sobre y abunde para que usted pueda pagar su estado financiero. Escúcheme lo que le voy a decir. No es que el Señor abra la compuerta del cielo porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Le abre la compuerta del cielo y usted como recibió esto que era por lo cual usted estaba clamando, tenemos que ser entendidos, porque si venimos delante de Él y clamamos para pagar una deuda financiera, pero recibió usted ese dinero y fue y se lo malgastó, y fue y compró un televisor, y fue y compró un equipo que tal vez no lo necesitaba, y la necesidad era pagar esa deuda financiera, error, porque vamos a estar cada día peor que antes. Ahora va a ser doble nuestro clamor delante del Señor. Nuestro gozo será cumplido si tenemos recibos por pagar y no hay, ya lo habíamos hablado. Nuestro gozo no será cumplido si no hay para pagar la renta y nos van a sacar del lugar donde vivimos. Yo creo que eso no es lo que desea el Señor. Dios desea que tengamos para suplir cada una de esas necesidades que tenemos diaria y continuamente en algún lugar. Si usted vive en una casa familiar, el Señor quiere que usted tenga para poder aportar para los servicios, para poder aportar para la comida, para poder aportar para un jabón o para muchas cosas que hay necesidad en los hogares colombianos, ¿cierto? Hay situaciones en este mundo que nos roban el gozo, pero el Señor desea que nuestro gozo sea completo o cumplido, ¿cierto? Sí hay situaciones que nos roban el gozo, sí. Hay situaciones difíciles que nos mueven de la posición en la cual nos encontramos nosotros como hijos del Dios Altísimo. Hay situaciones que nos mueven, pero el gozo no se debe ir porque el gozo debe ser permanente. Y con ese mismo gozo es que debemos afrontar las circunstancias y las dificultades, ¿cierto? Es un gozo que es un gozo que precede antes del hecho o antes de la respuesta, ¿cierto? Quiere decir, tener gozo antes de tener lo que estamos pidiendo. O sea, antes de que vengamos a recibir lo que estamos pidiendo, necesitamos tener ese gozo en nuestro corazón, porque tal vez el no tenerlos, pues es un impedimento. Las preocupaciones no lo resuelven. Frustran, detienen, obstruyen la ayuda de Dios. Las frustraciones o las preocupaciones, perdón, digámoslo así, que muchas veces venimos delante del Señor o usted se levanta a las 6 de la mañana y ya preocupado, uy, no, Señor, pero hoy ¿qué voy a comer? Señor, pero hoy ¿con qué voy a alimentar a mis hijos? Señor, pero hoy ¿qué me voy a poner? Señor, pero hoy ¿cómo voy a poder ir a la iglesia, Dios, si no tengo ni para un transporte, ¿cierto? Ya estamos preocupados, ya estamos afanados, ya estamos angustiados. En medio de la oración, ya el Señor está viendo una frustración en medio de nuestras vidas. Y esa frustración que causa o esa preocupación que causa, la preocupación no permite que oremos con fe. Porque tal vez usted puede estar en la mañana, a las 6 de la mañana, clamando al Dios Todopoderoso, porque en ese día Él suplirá todas las cosas, Él traerá provisión, Él traerá el empleo, Él traerá el vestuario, Él traerá el techo, ¿cierto? Nos encontramos orando de esta forma fervientemente, pero nuestro pensamiento está en otro lado. Y eso suele pasar mucho en la iglesia de hoy en día, que estamos en medio no solo de orando al Señor o clamando al Señor y estamos atendiendo, ¿aló? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¡Ay! Que me van a... O sea, estamos ya preocupados.
estamos afanados y no le entregamos ese tiempo realmente como debemos entregárselo al Señor, con gozo, con alegría, que se vayan las preocupaciones, que se vayan los afanes, que se vayan los temores, que se vayan las aflicciones, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay preocupación en medio de la oración o cuando usted está clamando y su pensamiento está en otro lugar? Tal vez usted está aquí, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ay, el recibo que toca pagar hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido, Señor, que suplas mis necesidades. Te pido, Señor, que me des un trabajo, Señor, en el cual tenga que trabajar de lunes a viernes nada más, Señor, y que no me hagan ir tan temprano, Señor, a ese trabajo, ¿cierto? A veces esa es nuestra oración, y preocupados porque el trabajo sea, o sea, de acuerdo a como nosotros queremos, ¿cierto? Y por eso muchas veces perdemos diversos trabajos, porque oramos al Señor y el Señor, no, pero es que, o sea, los trabajos que se están dando hoy en Colombia es de 8 horas y es de lunes a sábado, pero como usted está pidiendo uno de lunes a viernes, tienes que esperar un poquitico más a ver qué llega o qué resulta en los publicados, ¿cierto? En el tiempo o algo así. Entonces, no preocuparnos en el momento en que estemos clamando al Señor. No preocuparnos o no afanarnos en el momento que estemos en ese tiempo íntimo con el Señor, porque eso podría ser una barrera o una obstrucción para nuestra oración, ¿cierto? Dice Filipenses 4 del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que cuando estemos clamando, la paz de Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que estemos enchufados, para que estemos conectados con lo que estemos clamando, con lo que estemos pidiendo. Dice aquí, ¿será posible que estemos llenos de gozo antes de que lo que hemos pedido se haga realidad? ¿Será que mientras esperamos estamos llenos de gozo adorando y glorificando el nombre de Jesús? ¿Será que mientras nos dan ese empleo estamos llenos del gozo del Señor para esperar pacientemente? ¿Será que en el momento que suceda la sanidad estamos preparados para glorificar y honrar el nombre de Jesús con un aleluya y un gloria a Dios? Eso es motivo de gozo, ¿cierto? Cuando se sane nuestro familiar, ¿será que estamos dispuestos y llenos del gozo para que en el momento que sucedan esos milagros y prodigios, esas sanidades y esas sanidades sobrenaturales que el Señor haga en medio de nuestras vidas, estamos preparados y llenos del gozo para ir a testificar e ir a anunciar e ir y decir que el Señor lo hizo una vez más y que sanó a un paralítico, que sanó a un ciego, que me sanó del dolor de cabeza, que me sanó de un cáncer, que me cubrió y me protegió de un coronavirus, que de tantas plagas y pestes que se levantan en este mundo? ¿Será que estamos llenos del gozo para ir y hacerlo? ¿O simplemente estamos tan acostumbrados y tan acomodados que cuando el Señor haga el milagro, normal? O sea, lo tomemos como algo normal, como que, o en ciertos momentos podríamos decir, eso fue el médico que lo hizo, eso fue el doctor, eso fue la ciencia que lo hizo. Pero yo quiero decirle en esta mañana que el Señor está en todos esos asuntos cuando usted viene delante del Señor. ¿Será posible que estemos llenos de gozo antes que lo que hemos pedido se haga realidad? ¿Cierto? Es un gozo permanente, como les decía, hablaba o les comentaba anteriormente, que tiene que ser continuo y permanentemente. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios por todo. Tremendo, me impacta mucho lo que dice el escritor de Efesios, que dice, dando siempre gracias a Dios por todo. O sea, damos gracias a Dios por el frío, damos gracias a Dios por el calor, damos gracias a Dios por la lluvia, damos gracias a Dios porque oré por mi familiar, pero no se sanó. Damos gracias a Dios porque fue en su tiempo y fue en su momento y los planes de Él son para bien y no son de mal, ¿cierto? Entonces damos gracias al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos dar gracias a Dios cual sea que sea la situación. Yo podría decir que nuestra manera de ver las cosas y nuestra forma de actuar frente a la situación es de gran importancia.
Es de suma importancia la forma como usted está actuando frente a las situaciones. De suma importancia. ¿Está perdiendo usted el gozo frente a la situación o al contrario, se está manteniendo aún más firme y ferviente en ese deseo, cierto? Dando gracias a Dios por la situación, dando gracias a Dios por lo que está ocurriendo, dando gracias a Dios por ese dolor que está viniendo sobre tu cuerpo, porque eso activará esa fe que hay dentro de cada uno de nosotros para venir delante del Señor y clamar, ¿cierto? Nuestra manera de ver las cosas cambia frente a la situación, cambia, es de suma importancia y de gran. ¿Por qué nuestro acercamiento es incorrecto? ¿Por qué pensamos que Dios deberá responder nuestras oraciones a nuestro propio mérito o a nuestra propia bondad? Podemos ver una historia o un relato en la Biblia que sucedió en el libro de Hechos, y es Hechos 3. Estamos incitándoles a que nos ayuden o nos acompañen, no nos ayuden, incitándoles en la lectura de la palabra, y estamos promoviendo el leer el libro de Hechos de los Apóstoles, que ahí sucedieron cosas sobrenaturales con estos hombres que servían al Señor. Entonces Lighthouse está incitando a su iglesia y a todo aquel que se quiera unir y que se quiera vincular a la lectura de Hechos de los Apóstoles, y ya pasamos por este texto de Hechos 3:12, que fue la sanación o la sanidad que ocurrió en un paralítico de nacimiento, que ustedes ahí lo vieron, que él se encontraba sentado, o lo colocaban todos los días a la puerta de la Hermosa, y viene Juan y Pedro y le dice, él le pide algo a estos hombres y él le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y fue en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿En el nombre de quién? De Cristo Jesús. No fue por Pedro y por Juan, fue por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pensamos que Dios debería responder nuestras oraciones a nuestro propio mérito o a nuestra propia conveniencia o a nuestra propia bondad? ¿Cierto? A veces queremos que el Señor responda el momento en que imponemos manos sobre los enfermos y que sea para nuestro mérito. Es que fue por mí. Es que fue por Olmer Reyes que ese hombre se sanó, ese paralítico, podría decir Pedro, en ese momento fue por mí que se sanó, pero no es por nosotros, es por Él. Es por Él que ocurren estos milagros. No es por nuestras fuerzas, es por su poder que opera en medio de nosotros, ¿cierto? No recibimos la respuesta porque seamos buenos. La recibimos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque lo hablábamos anteriormente. Venimos delante de Él con esa llave que abre esa puerta, y Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, será sano y se levantará de ese lugar en el cual se encuentra postrado. En el nombre de Jesús se va a levantar, porque estamos pidiendo al Padre en el nombre de Jesús. La llave que abre la puerta a nuestra oración. La llave para ver respuestas a nuestras oraciones es a través del nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Esa es la llave y esa es la clave para recibir nuestra oración. Entonces ya cuando vengamos a orar a su presencia, entonces ya sabemos que antes de activarnos o antes de pedir, debemos activar esa llave. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, creo que lo voy a recibir. Creo que va a venir la sanidad, creo que va a venir ese empleo, creo que van a venir los recursos para suplir o el pago de mi renta o el pago de dichos recibos, ¿cierto? Dice Juan 16:23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Jesús nos dio el derecho y la autoridad para usar su nombre. ¿Sabían ustedes que tenemos el derecho y la autoridad para usar su nombre para lo bueno, ¿no? Pero también para hacer huir los demonios, ¿cierto? Para hacer huir la maldad, para echar fuera demonios, porque Marcos 16, 17, 18 dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen.
Yo estoy seguro que si usted está viendo este video en esta mañana es porque cree en el nombre de Jesús y quiere ejercitar su oración y quiere ejercitarse en la búsqueda y quiere ejercitarse en su clamor y quiere ejercitarse en todo este tema a lo cual usted y yo hemos sido llamados, y es a anunciar a Jesús, a nuestro Dios y Padre eterno. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera, ojo, demonios. Segundo, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Usted cree esta palabra? ¿Usted atesora esta palabra en su corazón? Tenemos autoridad para. Ahí el Señor nos lo dice y nos ha dado Jesús nos dio el derecho, tenemos el derecho, usted y yo tenemos el derecho de parte de Jesús que nos dice, usen mi nombre para, mire, echar fuera demonios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro que se va toda circunstancia, que se va toda escasez, que se va esta enfermedad, que se va todo tristeza, que se va todo aquello, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Dice, para hablar un lenguaje diferente. O sea, nuestro lenguaje ya no es terrenal. Ay, ¿será que sí va a suceder? En el nombre de Jesús declaro que sucederá, porque así lo ha dicho el Señor y así se hará. Es diferente, ¿cierto? Entonces nuestro lenguaje será diferente. Tercero, para desatar protección, vea lo que dice. Tomarán en las manos serpientes, o sea, que si tomamos serpientes en nuestras manos o si nos llegasen a picar como sucedió con Pablo allá en la isla, ¿cierto? Que fue picado o mordido por una serpiente, ¿cierto? Pero él fue sano. Ese veneno que impartió la serpiente sobre su cuerpo no causó daño en su cuerpo. Quiere decir que es para desatar protección sobre nuestras vidas. Y si bebieren cosa mortífera tampoco nos vamos a morir, ¿cierto? Porque hay una protección en nuestras vidas. No les hará daño, dice la palabra del Señor. Sobre los enfermos pondrán manos y ellos serán sanos. Dice que en nosotros se nos dio el derecho para usar el nombre de Jesús, para decir en el nombre de Jesús declaro que será sano de su lepra, que será sano de su cáncer, que será sano en su pulmón, que será sano en su hígado, que será sano y será libre de toda enfermedad, que será libre de todo coronavirus, que será libre de toda aflicción pulmonar, que será libre de aquel lugar en el cual se encuentra postrado, se encuentra en cama, será libre en el nombre de Jesús. Nos ha dado el derecho y la autoridad de usar su nombre, y dice la Escritura que mayores cosas de las que Él hizo son las que nosotros podremos hacer en estos últimos tiempos, ¿cierto? Si oramos y no tenemos resultados, necesitamos, ya para concluir en este tema, de lo primero es que Jesús es la llave, lo segundo es que el gozo no se puede perder aún mientras aguardamos o esperamos que llegue dicha respuesta para nuestras vidas, ¿cierto? Lo tercero que podemos evidenciar es que se nos ha dado el derecho y la autoridad para usar el nombre de Jesús, ¿cierto? Pero si en diversos casos o en varios momentos en su vida has orado al Señor siguiendo estos pasos o siguiendo estos lineamientos que este escritor Kenneth Hagin nos deja, ¿cierto? Siguiendo esto que le estamos compartiendo para que su oración sea más efectiva. Pero si oramos y no tenemos resultados, necesitamos reexaminar los métodos para poder lograr que nuestra oración sea viva, efectiva y eficaz, ¿cierto? Porque Jesús lo dijo, entonces yo lo pido. Quédese con esto en su corazón ya para concluir y cerramos con una corta oración. Porque Jesús lo dijo, entonces yo lo pido. Es nuestro, o sea, dice el Señor que hasta ahora nada habemos pedido. Podemos reexaminarnos que no estamos pidiendo. Tal vez no estamos pidiendo nada. Yo lo creo, ¿cierto? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, cree que lo vamos a recibir. Yo lo creo, pero también hay algo muy importante. ¿Qué actitud tenemos para recibirlo? ¿Cierto? Porque Jesús lo dijo, entonces, yo lo pido, lo creo y lo recibo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Juan 14:14, ¿cierto? Entonces, este era el tip del día de hoy.
Jesús, la llave que abre las compuertas del cielo a nuestro favor. No importa cuál sea su situación, no importa cuál sea su enfermedad, no importa, ¿cierto? No importa el momento que esté atravesando. Primero, ir al Padre en el nombre de Jesús. Segundo, no perder el gozo del Señor. Es un gozo permanente, es un gozo continuo, es un gozo que no se va, que hoy sí, mañana no. Y lo tercero es que podemos usar el nombre de Jesús. Yo me alegro. Realmente me gozo en su presencia de saber que Él me dio el derecho de usar su nombre para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para protección de mi vida y para sanidad de otros. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido en esta mañana, Señor, que esta palabra o este tips que he compartido en este día, Señor, pueda ser útil para nuestras vidas, Señor, sea rema para nuestras vidas, pero también que sea aplicativo para nuestras vidas, amado Dios y Padre eterno. Señor, que permanezcamos en ese gozo del Señor que nos fortalece continuamente mientras aguardamos o esperamos la respuesta que proviene de parte de ti, que en momentos o en diversas circunstancias o en diversas situaciones nos vas a sorprender, amado Rey de la Gloria. Pero mientras llega esa respuesta, quiero estar gozoso, quiero estar alegre, quiero estar feliz y regocijarme con mis hermanos y alegrarme con mis hermanos. Pero también, Padre eterno, que tu bendita palabra, Señor, en la cual se nos ha dado autoridad y el derecho para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para protección de nuestras vidas, la estemos declarando y la estemos confesando continuamente en medio de nuestras vidas. Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso, Padre eterno, de tu Hijo amado Jesucristo, te pido que venga paz sobre esta nación. Te pido que haya un mover especial en nuestra iglesia Lighthouse y en nuestra nación Colombia y en nuestra ciudad Bogotá, un mover especial de tu presencia. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tú suplas los recursos para mis hermanos, que tú suplas las necesidades, que tú des aquel empleo que se ha estado esperando durante tanto tiempo, que tú traigas sanidad, maravilloso Padre celestial, sobre aquel que está enfermo emocionalmente y físicamente, sobre aquel que está en una clínica, sobre aquel que está en un hospital. Te pido en el nombre de Jesús, Padre amado y Rey de la Gloria, que concedas cada una de las peticiones de nuestro corazón y que podamos ver tu gloria manifiesta en medio de nuestras vidas, que podamos ver esos señales, esos milagros, esos prodigios, que podamos verlas físicamente en medio de nuestras vidas, Señor, porque estas señales seguirán a los que aún todavía no creen en tu nombre, Padre celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para que en tu iglesia Lighthouse y en los alrededores el gozo del Señor sea cumplido en medio de nuestras vidas. Amén y amén. Que en esta semana podamos ejercitarnos en ver el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Amén y amén.